revelado. Increíbles y sorprendentes herbívoros prehistóricos que transformaron el planeta. Fue al revisar el viejo ático de su abuela cuando Marco tropezó con un hallazgo que podría cambiar su vida. Al abrir el diario de su abuelo, la poderosa historia de un mundo lleno de criaturas impresionantes y misterios antiguos le robó el aliento. Las ilustraciones de esos enormes herbívoros parecían cobrar vida frente a sus ojos, cada trazo revelaba la pasión de un hombre que nunca permitió que el peso de la vida lo aplastara. Sin embargo, la mirada brumosa de la realidad lo abofeteó, su deseo de ser paleontólogo era un sueño distante, casi irreverente en el pequeño pueblo de Atotonilco. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, una mezcla de esperanza y desesperación lo invadió. Su padre, agricultor, luchaba por mantener a la familia, su madre, costurera, pasaba horas detrás de la máquina, llenando el hogar de fragancias de tela nueva y remiendos. Marco comprendió que estudiar paleontología iba más allá de un capricho, era un anhelo inquebrantable que chocaba frontalmente con las expectativas de una vida dedicada a sobrevivir. ¿Cómo podría perseguir un sueño que su familia no podía sostener? Esa pregunta se hizo eco en su mente, cada repetición un tirón más en su corazón. Un día, sentándose en el borde de su cama con el diario en sus manos, se sintió dividido. Una parte de él anhelaba escapar, salir al mundo y descubrir los secretos de la Tierra. La otra parte le gritaba que debía ser realista, que debía ceñirse a las expectativas, ocupar un espacio que le fuese seguro. Un tira y afloja emocional lo mantenía despierto por las noches, el sabor amargo de sus dudas se deslizaba por su garganta, mientras su madre soñaba con verlo convertirse en un hombre de bien, no un soñador. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con cada susurro del viento a través de la ventana. Marco decidía que debía encontrar un mentor, alguien que lo guiara en este laberinto de incertidumbres. Llamó a un reconocido paleontólogo cuya crítica había dolido, pero a quien admiraba. Cuando finalmente lo aceptó, su corazón palpitó a 1000 por hora, el miedo a la reprobación invadía cada rincón de su ser. Sabía que en esa primera reunión tenía que mostrar su convicción, aun cuando las miradas burlonas de sus amigos resonaban en su mente. ¿Y si fallaba? Todos los sacrificios de su familia giraban en torno a su éxito, cada error parecía como un puñal que se hundiría profundamente en el corazón de sus padres. La noche anterior a ese encuentro, las dudas volaban como mariposas en su mente. ¿Qué harías si no te aceptan? ¿Y si tu pasión es simplemente una locura juvenil? La angustia lo mantenía tenso, sus manos temblaban y la angustia amenazaba ahogar su determinación. En medio de la tormenta emocional, recordó las historias de su abuela, sus palabras llenas de vida y de fe se entrelazaban en su mente. El momento del encuentro llegó, el aire era espeso y su aliento irregular. Marco tenía que demostrar que su interés no era una simple quimera, que detrás de su deseo había años de desvelos y pasión por aquellas criaturas que alguna vez caminaron su tierra. Su mundo se desmoronaba ante la posibilidad de un rechazo contundente. ¿Sería este el último intento por alcanzar su sueño o una vez más quedaría atrapado en la realidad de un joven del pueblo cuya vida parecía ya estar escrita? La incertidumbre se cernía sobre él, un manto pesado que lo oprimía sin misericordia mientras se adentraba en el umbral de un posible futuro. El brillo tenue del sol matutino se colaba a través de las rendijas de la ventana del pequeño despacho del paleontólogo. Marco respiró hondo tratando de calmar sus nervios, consciente de que este era un momento decisivo en su vida. A su alrededor, los libros polvorientos y las colecciones de fósiles parecían observarlo, como si supieran que él era una chispa única en medio de tantas historias.
El paleontólogo, el doctor Vargas, era un hombre de presencia fuerte y mirada analítica. Su voz resonó en la sala, clara y autoritaria, al presentarse con una pregunta desafiante: ¿por qué quieres ser paleontólogo? Marco sintió como el sudor frío le empapaba la frente. No era solo una cuestión académica, en su respuesta se jugaba el reconocimiento de su ser. Con cada palabra que emitía, las emociones se retorcían en su interior. Comenzó a hablar del anhelo por descubrir lo desconocido, de cómo los relatos de su abuelo le habían añadiendo colores vibrantes a su vida gris. Lo que no sabía es que, al abrirse de esa forma, mostraba la vulnerabilidad que lo definía. Cada frase iba construyendo un puente entre su pasión y la realidad melancólica que había vivido. El doctor Vargas, al escuchar su historia, mantuvo el ceño fruncido, como si sopesara la veracidad de las palabras de Marco. Esto incrementó la presión en su pecho. La observación del paleontólogo parecía ir más allá de lo superficial, cada pequeño detalle iba siendo escrutado, y aunque su crítica inicial había dolido, en ese instante comprendió que debía aceptarlo como un punto de crecimiento. Participa en mis investigaciones de campo, dijo Vargas finalmente, rompiendo momentos de silencio. Marco no pudo contener una sonrisa que iluminó su rostro, incluso cuando la lógica le advertía que detrás de esa afirmación podría esconderse una prueba formidable. La sensación de triunfo duró poco, la presión psicológica se reintegró rápidamente, y con ella la pregunta que lo había acompañado desde el inicio: ¿acaso estoy preparado para esto? Los días siguientes fueron un torbellino. El doctor Vargas lo involucró en un estudio de terreno menos de lo que esperaba. Marco se vio ante la posibilidad de excavar en un yacimiento que, según el paleontólogo, podría potencialmente contener esos grandes herbívoros que tanto lo fascinaban. Las primeras jornadas en el campo lo llevaron a enfrentarse no solo al desgaste físico, sino a la duda constante de sus habilidades. Se encontraba trabajando codo a codo con otros jóvenes, todos entusiastas y llenos de energía. Marco se dio cuenta de que sus propios miedos estaban enraizados en la comparación. El impulso de sobresalir chocaba con la sutil inseguridad que se instalaba en su mente. Observaba cómo otros compartían su conocimiento y descubrimientos mientras su voz se mantenía ensordecida por la autoexigencia. Antes de hablar, prepárate mejor, se repetía. Pero cada interacción con sus compañeros sentaba la semilla de la inseguridad más profundamente en su ser. En los momentos de silencio, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, comenzaba a reflexionar. ¿Cómo podía hacer realidad su pasión sin sucumbir a la presión de ser alguien que no era? En esos instantes, el sufrimiento se convertía en un maestro despiadado, enseñándole a dejar de lado la necesidad de aprobación y a enfocarse en la autenticidad de su propia experiencia. Mientras una nueva tanda de excavaciones comenzaba, Marco se sintió cada vez más atrapado entre lo que había soñado y la presión de sobresalir. Esa noche, las palabras de su madre resonaban en su mente, mezclándose con la voz del doctor Vargas. Quizás deba arriesgarme, pensó, aunque eso signifique caer. Pero no sabía aún el precio que tendría que pagar para alcanzar la libertad de ser auténtico. El día siguiente lo llevaría a un momento crucial, un descubrimiento inesperado que podría cambiar no solo su trayectoria profesional, sino también su percepción de sí mismo. Mientras se preparaba para su turno, la adrenalina corría por sus venas. Marco sintió que el tiempo se dilataba, y las preguntas importantes se agolpaban en su mente. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad de su pasión o se aferraría a las inseguridades que lo habían detenido por tanto tiempo? La mañana comenzó con un vibrante cielo despejado, pero Marco sentía que las nubes de su ansiedad no se disipaban. Aquella era su primera jornada de excavación en el yacimiento prometedor. La oscura incertidumbre de su propio talento pesaba más que el equipo que llevaba a la espalda. Caminó entre los demás como un espectador en su propia vida, ansioso por contribuir pero temeroso de ser expuesto. El doctor Vargas había delineado un mapa que mostraba los posibles puntos de interés en el sitio. Marco sabía que cada uno de esos puntos podría ser la clave para un gran descubrimiento, una oportunidad para demostrar su valía.
Sin embargo, su mente divergía entre el deseo de sobresalir y el miedo a fracasar. Las horas transcurrieron mientras los demás participantes, algunos mostrando un ingenio impresionante, descubrieron fragmentos y fósiles que asombraban. Marco observó cómo sus compañeros se llenaban de entusiasmo al encontrar restos antiguos, pero una sombra de duda se cernía sobre él. La voz interna que lo criticaba no cesaba: no eres como ellos, no tienes lo que se necesita. Mientras trabajaban, una de las excavadoras se encontró con un objeto más grande de lo esperado. Una discusión se generó entre los jóvenes, los ojos del doctor Vargas brillaban con interés y autoridad. Marco se sintió como un intruso, incapaz de aportar al debate que rápidamente se desarrolló. Maldijo su silencio, sintiendo que una oportunidad de involucrarse se desvanecía frente a sus ojos. Pero en ese momento, al observarlos trabajar, vio no solo el entusiasmo en sus rostros, sino una conexión genuina con la paleontología, un amor compartido por el descubrimiento. De repente, un destello de resolución iluminó su mente. Se preguntó a sí mismo si la autenticidad realmente significaba destacar en cada situación. Quizás su camino no era el de ser el más ruidoso o el que más sabía. Algo en su interior le decía que su forma de explorar el mundo podría ser igualmente valiosa. Mientras se sacudía de sus dudas, se acercó a uno de sus compañeros que había descubierto un trozo de hueso fosilizado. ¿Puedo ver?, preguntó, su voz temblando. El compañero, sorprendido pero amable, le pasó el fósil, y Marco sintió una chispa de conexión. En ese instante comprendió que, aunque no tuviera todas las respuestas, tenía curiosidad, y eso era un principio. Pasó el siguiente par de horas enfocado en hacer preguntas, demostrando su interés genuino. Cada respuesta que recibía abría puertas a otros conocimientos que atesoraba. Fue un cambio sencillo, pero liberador. Se dio cuenta de que su papel no necesitaba ser el de un líder. A veces, el aprendizaje en colectivo es una forma poderosa de contribuir. Al final del día, mientras todos se reunían para compartir sus hallazgos, un sentimiento de pertenencia comenzó a afianzar su nerviosismo. Presentó con humildad el conocimiento que había acumulado, sintiendo cómo sus palabras resonaban en los demás. Aunque temía que su exposición fuera un fracaso, muchas miradas se posaron en él y las dudas empezaron a desvanecerse. Mientras caminaban de regreso, una brisa fresca sintió como una oportunidad de renacimiento. Sin embargo, un sospechoso esbozo de tensión se dibujaba en el horizonte. Esa noche, el doctor Vargas convocó a todos a un encuentro para discutir los próximos pasos de su investigación. Los nervios comenzaron a brotar nuevamente en Marco, al recordar que tendría que presentar sus ideas ante el grupo, una expectativa que le agudizaba la respiración. El murmullo en la sala se intensificó cuando una voz, desafiante y cargada de arrogancia, se levantó. ¿Quién dice que este fósil es importante? La frialdad del comentario disparó una nueva bomba de inseguridad en el corazón de Marco. La escena giró en torno a los interrogantes lanzados, y en ese preciso momento se dio cuenta de que, si quería fortalecer su lugar en esa comunidad, tendría que estar dispuesto a defender su visión. Blindado por una nueva convicción, Marco decidió que debía enfrentar no solo las dudas internas, sino también los desafíos externos. La noche que empezaba por delante sería crucial. Sabía que tenía que conectar su voz con la pasión que había reencontrado durante el día. La verdadera cuestión era, ¿podría actuar sin dejar que el temor lo detuviera una vez más? La respuesta a esa pregunta evaluaría no solo su carrera, sino también la esencia misma de su autenticidad. El aire dentro de la sala de conferencias estaba cargado de tensión. Marco se acomodó en su asiento, sintiendo el roce de los demás participantes a su alrededor. La voz desafiante que había interrumpido sus pensamientos aún resonaba en su mente, un eco que lo empujaba a cuestionar su valor. La exigencia de responder a la crítica lo golpeaba como un martillo, y su corazón se aceleraba cada vez que pensaba en el momento en que tendría que hablar. Mientras el doctor Vargas describía la importancia de la investigación, Marco se sumergió en su mundo interno.
La idea de exponerse, de hacer visible su voz en una habitación llena de colegas experimentados, le parecía abrumadora. Pero esta vez, una chispa de determinación brotó dentro de él, un pequeño fuego que le recordaba que había venido aquí para aprender y crecer, no solo para observar. Cuando le llegó el turno de hablar, tomó una respiración profunda y se levantó. La mirada de muchos se centró en él, lo que aumentó su ansiedad, pero a la vez lo impulsó. Comenzó a hablar sobre su descubrimiento reciente, un conjunto de fósiles que podrían ayudar a entender la evolución de los herbívoros prehistóricos. Sintió cómo las palabras fluían a través de él, impregnadas de su fascinación por los antiguos seres y su deseo de entender el pasado. Sin embargo, tan pronto como empezó a compartir su entusiasmo, una pregunta incisiva se alzó. ¿Y qué lo hace pensar que esto es más relevante que las evidencias que ya tenemos? Interrumpió una de las investigadoras, con una ceja levantada. Al ver su expresión, Marco sintió el golpe de la inseguridad, las dudas comenzaron a arrastrarlo. Pero, en lugar de retroceder, enfrentó el desafío de frente. ¿Por qué sentía que debía justificar su voz ante el resto? Esa pregunta se plantó en su mente. En lugar de caer en la trampa del miedo, optó por resaltar su perspectiva. Lo que he encontrado sugiere un nuevo ángulo sobre las interacciones entre especies durante el período Cretácico. Puede que no tenga la amplitud de investigación que otros poseen, pero cada pieza cuenta una historia y puede abrir nuevas líneas de investigación, respondió con un tono más firme del que se había imaginado. Las palabras resonaron en la sala, y una leve vibración de interés comenzó a desplazarse entre los asistentes. A medida que continuaba su intervención, sintió que algo cambiaba en su interior. La incertidumbre que había sentido horas antes comenzaba a disiparse. Por primera vez en mucho tiempo, estaba proyectando su autenticidad. Marco comprendió que la autenticidad no era solo una cualidad que debía tener, era la base de su contribución. No necesitaba ser un experto, solo ser él mismo. Al terminar, recibió murmullos de aprobación, un cambio notable respecto a la desconfianza inicial. Aunque aún había quienes se mantenían escépticos, la semilla de su visión había sido plantada. Regresó a su asiento con una mezcla de alivio y satisfacción, consciente de que había enfrentado uno de sus mayores miedos, el rechazo. No obstante, en el fondo de su mente, la preocupación no se disipó por completo. Esa revelación sobre su facultad para conectar su voz con su pasión era solo el comienzo. Aquella noche fue un paso, sí, pero aún emergían muchas preguntas. Marco se sintió atrapado entre la emoción del reconocimiento y la inquietud de lo que venía. Desde el otro lado de la sala, la investigadora que había cuestionado su aporte lo miró con un atisbo de respeto, pero esa mirada también llevaba un desafío. Espero que la próxima vez sea aún mejor, pareció advertir, y esa frase resonó en su mente como un recordatorio de que el camino de la autenticidad era solo el inicio. La noche prometía más sorpresas. ¿Qué nuevas tensiones se desatarían en este espacio donde la pasión y la rivalidad coexistían? Marco sabía que el verdadero reto apenas comenzaba, las voces de su pasado aún susurraban en su mente, empujándolo a demostrar que era más que una mera sombra en aquel yacimiento de esperanzas y descubrimientos. ¿Estaría listo para enfrentar lo que le aguardaba en la próxima jornada? El nuevo día amaneció, y con él, una sensación de anticipación acompañaba a Marco mientras se dirigía al recinto. Se sentía como un joven luchador que había salido ileso de su primer combate, la adrenalina todavía corría por sus venas, pero la incertidumbre seguía alojada en su pecho. Las palabras de la investigadora seguían resonando en su mente con una claridad inquietante. Espero que la próxima vez sea aún mejor. Esa afirmación no solo implicaba un reto, sino una expectativa que lo empujaba a superarse. A medida que avanzaba por los pasillos, la ferviente energía de la sala de conferencias lo atraía. Hoy, compartiría su investigación más completa, la que había cultivado con dedicación en silencio durante meses. Esa particularidad le brindaba un escalofrío inusual, el mezcla de emoción y miedo que siempre había sentido al abrir su laboratorio a otros.
Sin embargo, esta vez entendía que el acto de hablar era mucho más que disertar sobre fósiles. Era una oportunidad de reforzar su presencia en un campo donde sentía que aún debía marcar territorio. Encontró su asiento y se preparó mentalmente mientras el doctor Vargas iniciaba la sesión. Las imágenes de los fósiles comenzaron a dibujarse en su mente y a avivar su confianza. No era además un simple conjunto de huesos, cada uno de ellos contaba una historia, y él era su portador. Necesitaba encontrar la forma de transmitir esa historia con la misma pasión que había sentido al descubrir cada fragmento. Mientras el doctor Vargas se detenía para presentar a los oradores, Marco sintió un leve temblor en su estómago. Sus manos sudaban discretamente. Coronó su inseguridad con una sonrisa, sabía que el aprendizaje también requería manejo de las emociones. En aquel instante, comprendió que esa incomodidad era lo que lo había impulsado hasta aquí. Era el puente hacia su autenticidad. Al finalizar la presentación inicial, el espacio se iluminó con un murmullo de emoción. Cuando le llegó el turno, no hubo titubeo. Se levantó con la firmeza de un hombre decidido, pero consciente de su vulnerabilidad. Sus manos sostenían las diapositivas que había preparado, pero más allá de eso, sostenía su destino. Un impacto en el auditorio se sintió en el momento en que compartió su primer hallazgo, una revelación sobre la dieta de una especie herbívora que había coexistido con gigantes carnívoros. Se preguntó cómo recibían su entusiasmo los escuchas, pero la claridad de su mensaje lo envolvía. Cada palabra construía puentes entre su investigación y su audiencia. Sin embargo, en medio de su exposición, una pregunta llegó abruptamente. ¿Y cómo planea integrar sus hallazgos en el contexto actual de la investigación? La voz, casi inquisitiva, lo retó. Marco sintió que el aire se densificaba. Pero, en lugar de encogerse, desglosó su perspectiva, conectando el pasado con el presente y anticipando nuevas preguntas en la comunidad científica. A cada segundo, fue sintiendo cómo construía su lugar. Las miradas ya no eran solo evaluaciones, comenzaron a convertirse en asociaciones, en preguntas de curiosidad en lugar de críticas. La sala palpaba un cambio y él mismo lo sintió, la tensión se transformó en energía colectiva frente a un descubrimiento potencialmente revolucionario. Al culminar su exposición, los aplausos resonaron, pero lo que más lo impactó no fue la ovación, sino el ofrecimiento de una colaboración futura por parte de un reconocido colega en el campo. Esa propuesta significaba no solo validación, sino la apertura de una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. Mientras los participantes comenzaban a abandonar la sala, una sensación de satisfacción emanaba de su interior. Sin embargo, en el fondo, sabía que este éxito no cerraba su viaje. Había una esfera más grande que explorar, una búsqueda de validación personal a la que aún no había llegado. Marco se perdió en sus pensamientos sobre lo que significaba avanzar en su camino, preguntándose si su búsqueda de reconocimiento sería una carga o un baluarte. Había dado un paso hacia adelante, pero debía enfrentarse a sus propias limitaciones internas. ¿Conseguiría mantener la intensidad de su autenticidad en un entorno que, aunque alentador, no dejaba de ser exigente y competitivo? Todo indicaba que el camino se tornaría más arduo. La voz del doctor Vargas lo rescató de su introspección. La próxima jornada requerirá de ustedes no solo conocimiento, sino coraje, pronunció con firmeza. Marco sintió que su siguiente desafío se acercaba, y la pregunta lo acechaba. ¿Sería capaz de soportar el peso del coraje necesario? El tiempo transcurrió rápidamente después de la exitosa presentación. Marco se encontró sumido en un ciclo constante de trabajos de investigación, correos electrónicos y reuniones. Sin embargo, a pesar del aluvión de trabajo, la colaboración ofrecida por el colega respetado, la Dr. López, lo mantenía inquieto. La promesa de un nuevo proyecto despertaba en él una mezcla de emoción y incertidumbre. Sabía que aceptar esta oferta significaba no solo expandir su campo de conocimiento, sino también enfrentar desafíos que aún no había contemplado. La primera reunión con la Dr. López estaba programada para el siguiente lunes. A medida que se acercaba la fecha,
Marco experimentaba un creciente nerviosismo. La idea de colaborar con alguien de tanta experiencia lo inquietaba. Recordaba lo que había vivido en la conferencia y cómo había logrado articular su asombro por los fósiles. Pero, ¿sería capaz de hacer lo mismo en un entorno donde el conocimiento estaba tan cargado de prestigio? Sus pensamientos fluyeron desde lo general hacia lo personal. ¿Podré contribuir realmente a este proyecto? ¿Mis ideas serán valoradas? Esa autocrítica se convirtió en un obstáculo. En lugar de enfocarse en su pasión por la paleontología, se sumergía en un mar de dudas. En esos momentos oscuros, en parte consideró retirar su participación, argumentando la falta de experiencia. Sin embargo, cada vez que una sombra de inseguridad pasaba por su mente, recordaba el brillo en los ojos de su audiencia durante su exposición. La transformación, aunque efímera, se mantenía viva en su memoria. El día de la reunión llegó, y Marco llegó puntual, aunque sudando por la ansiedad. La oficina de la Dr. López estaba adornada con mapas detallados y muestras de fósiles perfectamente organizadas, un claro reflejo de su trayectoria. Después de intercambiar saludos, se sentaron frente a frente. La Dr. López comenzó a hablar con elocuencia sobre sus investigaciones, llevando la conversación hacia su propia visión para el nuevo proyecto. Marco tomó aire y, en un momento de claridad, decidió presentar sus propias ideas, cuestionando incluso algunos aspectos del enfoque establecido. La sala se envolvió en un silencio expectante. A medida que exponía su perspectiva, la confianza comenzó a impregnar su discurso. Se sentía liberado, como un pez en el agua. Esa conexión inicial, aunque tensa, fue el primer paso hacia una colaboración fructífera. Percepción y comunicación fluyeron entre ambos, y la Dr. López mostró interés por las teorías que Marco planteaba. Esto lo deslumbró. Se trataba de una relación no solo de aprendizaje, sino de intercambio genuino. Sin embargo, no podía despojarse del temor que nacía de la confrontación a sus percepciones limitadas. La importancia de esta asociación significaba enfrentarse a su propia imagen paradójica, logra forjar alianzas donde podría brillar, pero también ser cuestionado. Después de la reunión, los días se sucedieron vertiginosamente. Ambos sentían una creciente conexión intelectual y emocional. Sin embargo, los ecos de las dudas internas persistían. Marco se sorprendía de que, a pesar de la buena química del equipo, algunas de sus ideas más audaces parecían no ajustarse a la narrativa convencional de la paleontología. La necesidad de adaptarse a un marco ya establecido generaba conflicto en su interior. ¿Sería el costo de su autenticidad? Cada vez que se encontraba revisando artículos o preparándose para las reuniones, una voz interior le recordaba que la búsqueda de reconocimiento podía limitar su creatividad. Era un dilema moral. ¿Se permitiría la libertad de explorar? ¿O se ajustaría a los modelos existentes con miedo a la desviación? La lucha por equilibrar su deseo de innovar con el deseo de ser parte del prestigio científico lo mantenía en un estado constante de tensión. Mientras Marco reflexionaba sobre su lugar en la nueva dinámica, el mensaje de la Dr. López no tardó en llegar. Había surgido una invitación para presentar sus hallazgos preliminares en una conferencia internacional. La emoción inicial pronto se desvaneció, y Marco sintió que una carga se asentaba sobre sus hombros. Era el momento de la verdad, un paso hacia adelante o hacia atrás. Frente a la inminente presión, la pregunta surgió con más fuerza: ¿podría Marco hablar no solo desde el conocimiento, sino desde su propia verdad? Se preparaba para un desafío mayor, con el peso del coraje presionando en su pecho, consciente de que el camino que decidiera tomar podría definir su carrera. La noche antes de la presentación, mirándose en el espejo, se preguntó, ¿sería este su momento de revelación, o una oportunidad más para esconder su verdadero yo? La mañana de la conferencia comenzó con un sol radiante, un contraste inesperado con la tormenta de nervios que bullía en el interior de Marco. Se había despertado varias veces durante la noche, pensando en su exposición, visualizando cada detalle, cada palabra que deseaba articular con precisión, como si fueran piezas de un rompecabezas.
A medida que vestía su mejor traje, se sintió atrapado entre la expectativa de una audiencia ansiosa y la crítica interna que lo acosaba. Mientras tomaba el café en la sala de espera, su mente se debatía entre dos voces, una que lo empujaba a presentarse confiado y auténtico, y otra, más intransigente, que le advertía que no era lo suficientemente bueno. Recordó las palabras de la Dr. López durante sus preparaciones: la ciencia necesita tanto aportes audaces como revisiones críticas. Pero, ¿podría él ser la voz audaz en un mar de experticia consolidada? Las horas se escurrieron, y pronto se encontró en el escenario, frente a un público variado que incluía académicos renombrados y jóvenes estudiantes. La brillantez del lugar, un auditorio imponente, le proporcionaba una sensación de reverencia, pero también de opresión. Al mirar a su alrededor, el eco de murmullos y susurros se solidificó en una presión palpable. Marco respiró hondo y, al iniciar su presentación, sintió como la adrenalina comenzaba a fluir. Decidió saltar al abismo y, en lugar de seguir el guión que había preparado, optó por compartir su perspectiva sobre la necesidad de innovar en el campo de la paleontología. Argumentó que la historia de los herbívoros prehistóricos debía ser contada no solo a través de sus características físicas, sino también del impacto que habían tenido en los ecosistemas de su tiempo. Esta narración no convencional, pensó, podría conectar la ciencia con el público de manera más efectiva. A medida que hablaba, unos pocos pares de ojos la miraban con incrédulo interés, pero también notó el escepticismo en otros rostros. Esa disonancia lo hizo titubear, pero recordó la pasión que lo había llevado aquí. Su voz se volvió más firme, sus conceptos se aclararon mientras comprendía que esta era su oportunidad no solo de hablar, sino de ser escuchado. Al finalizar su intervención, un aplauso tímido resonó en la sala. Aunque la respuesta no fue abrumadora, lo que importaba para Marco era que había expresado sus ideas sin disfrazarlas. Había dejado de lado las expectativas externas y en su lugar optó por ser auténtico. En los quienes se acercaron a felicitarlo se encontraba una mezcla de admiración y curiosidad, materializando la posibilidad de un diálogo que antes consideraba inalcanzable. Sin embargo, con cada palabra elogiosa, un hilo de duda comenzó a tejerse en su mente: ¿habría sido lo suficientemente convincente? ¿Las ideas audaces traerían consigo una oleada de críticas o abrirían nuevas oportunidades? Lo que comenzó como un simple diálogo interno parecía transformarse en una reflexión colectiva. La presentación, aunque desbordante de valentía, podría también marcar el inicio de una confrontación con aquellos que mantenían el statu quo. Conforme los días pasaron, la Dr. López lo contactó para discutir los resultados de la conferencia. La inquietud de Marco lo llevó a cuestionarse si en ese diálogo no solo se analizaría su desempeño, sino también su futuro en el proyecto. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad mientras navegaba por las aguas traicioneras de la academia? La incertidumbre se convirtió en su compañera constante. Marco se dio cuenta de que se encontraba en una bifurcación: seguir el camino tradicional y buscar aprobación, o abrazar el riesgo y la autenticidad. ¿Se permitiría transformar esa inseguridad en fuerza, o se quedaría atrapado en las limitaciones que habían definido su trayectoria hasta ahora? Preparándose para la conversación con la Dr. López, una pregunta persistía en su mente: ¿podría equilibrar su pasión por la innovación con las exigencias del éxito académico, o lo que estaba en juego era subir o caer en el abismo de su carrera? La noche anterior a la reunión con la Dr. López fue un torbellino de pensamientos. Marco se recostó en la cama, incapaz de encontrar reposo. La luz tenue de su escritorio iluminaba el caos de papeles y notas que había acumulado. Mientras leía sus propias diapositivas, una sensación de incomodidad lo llenó: le parecía que había dejado escapar algo vital en su presentación. Eran palabras que deberían haber resonado, ideas que pedían ser expuestas con más claridad, más pasión. Pero el temor a ser juzgado siempre parecía asfixiar esa valentía que había sentido en el escenario. Las palabras de la Dr. López resonaban en su mente, como un tambor insistente: lo que importa es el impacto, no la aprobación. Pero,
¿realmente estaba dispuesto a enfrentarse a la posible desaprobación de sus colegas? Esa noche, antes de sucumbir al sueño, decidió que no podría permitir que el miedo dictara su futuro. Se prometió a sí mismo que, en esta reunión, revelaría no solo su investigación, sino también su verdadero yo. A la mañana siguiente, asumió un aire de determinación. Mientras se dirigía a la oficina de la Dr. López, cada paso resonaba con firmeza. Había pasado demasiado tiempo al margen, bajo la sombra de otros. Debía dejar de lado la idea de ser el investigador correcto y convertirse en el investigador auténtico. Con cada paso, repetía en su mente el mantra que había creado para sí mismo: la autenticidad crea su propio camino. Al entrar en la oficina, una mezcla de ansiedad y emoción lo abrumó. La Dr. López lo saludó con una sonrisa cálida, pero su mirada atenta no le permitió relajarse. Sin más preámbulos, comenzó a expresar sus inquietudes sobre la dirección del proyecto. Quería conocer cómo evaluaría su presentación y cómo sus ideas podrían afectar su futuro. Sin embargo, a medida que hablaba, comenzó a darse cuenta de que su propia voz era más fuerte, más clara, que las dudas que lo acosaban. Creo que mi enfoque sobre los herbívoros prehistóricos es más que un simple análisis científico, comenzó Marco, sintiendo que la pasión surgía de su interior. Es una oportunidad para contar una historia que puede conectar profundamente con nuestro público. Si los educamos sobre su importancia, tal vez podamos fomentar un cambio en la forma en que vemos la naturaleza. La Dr. López escuchaba atentamente, su expresión variaba entre la admiración y la evaluación crítica. Mientras Marco se adentraba en su discurso, observó las reacciones de su mentora. Ella parecía intrigada, como si estuviera vislumbrando un potencial que antes había pasado por alto. Su siguiente pregunta fue incisiva: ¿estás listo para defender estas ideas en un espacio donde muchos se adhieren a enfoques más tradicionales? Esa pregunta resonó en su mente como un desafío, en lugar de una advertencia. La convicción en su voz tomó forma cuando respondió: estoy listo para ser desafiado. Estoy listo para hablar desde el corazón. La conversación se tornó más intensa, llena de proyecciones sobre el futuro que Marco jamás había imaginado. Conversaron sobre proyectos innovadores que podían surgir de su trabajo, sobre colaboraciones que podrían romper barreras. Pero también discutieron los peligros de nadar en aguas turbulentas, donde sus ideas frescas podrían encontrar resistencia. Cada palabra que cruzaba sus labios era un paso más hacia su emancipación profesional. Al final de la reunión, la Dr. López le ofreció una opción: trabajar en un artículo conjunto que podría ser una pieza clave en su carrera. Una mezcla de emoción y miedo recorrió a Marco: esa podría ser su oportunidad para solidificar su voz en la academia. Sin embargo, el temor a no cumplir con las expectativas o ser criticado aún persistía en su interior. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad en un entorno que podría ser hostil hacia sus ideas innovadoras? Mientras salía de la oficina, ya no sentía el peso de la inseguridad, sino una chispa de desafío. Este era el momento de probarse a sí mismo. Al salir, se preguntó si podría convertir la posibilidad de rechazo en un impulso para crecer, avanzar y convertirse en la voz que llevaba dentro. La decisión estaba frente a él, pero había un nuevo dilema: cómo presentar su visión sin ceder a las expectativas ajenas. Al enfrentar esa realidad, un pensamiento intenso le atravesó la mente: ¿estaba listo para abrazar el abismo que la innovación exigía o se quedaría a la sombra de su antiguo yo? En los días que siguieron a la reunión con la Dr. López, Marco sintió que cada instante era una prueba. Se sumergió en su trabajo, profundizando en la investigación de los herbívoros prehistóricos y cómo estos habían moldeado los ecosistemas de su tiempo. Sin embargo, la presión no solo provenía de la carga académica, sino del nuevo reto que se cernía sobre él: el artículo conjunto que debían escribir. Esa colaboración no solo representaba un paso hacia adelante en su carrera, sino que también lo obligaba a confrontar su visión. Cada vez que se sentaba frente a su computadora, experimentaba una mezcla de entusiasmo y ansiedad.
Las teclas se convirtieron en el campo de batalla donde luchaba contra sus propias inseguridades. En su mente, las palabras de la Dr. López resonaban con fuerza, recordándole que debía mantenerse firme en su autenticidad. El impacto proviene de la verdad que llevas dentro. Pero, ¿qué pasaría si su verdad no era suficiente? Esta pregunta lo mantenía en un estado constante de alerta. Con cada nuevo dato que añadía a su investigación, también se sentía más cercano a la esencia de su proyecto. Estaba convencido de que los herbívoros no eran solo un tema de estudio, eran una metáfora de la relación del ser humano con la naturaleza. Sin embargo, en ocasiones, esa convicción se veía eclipsada por el miedo a las críticas. Pensaba en el momento en que tuviera que defender su trabajo ante otros académicos, aquellos que probablemente no verían valor en su enfoque narrativo. Las discusiones con la Dr. López se volvieron más frecuentes y aunque sus críticas eran constructivas, a veces sentía que se enfocaba demasiado en los estándares académicos tradicionales. Marco comenzó a cuestionar si debía ajustar su visión para encajar en esos moldes preestablecidos. Una mañana, después de una extensa revisión del borrador, confrontó a su mentora: ¿qué pasa si mi enfoque no es solo una opción, sino la única manera de ver estos fenómenos? La Dr. López sonrió, pero su respuesta fue directa: puede ser, Marco. Pero el desafío está en presentar tu perspectiva de manera que resuene con otros. Tu pasión debe trascender tu miedo. Esa respuesta lo dejó inquieto. ¿Era posible que incluso su deseo de impactar a través de la narrativa no fuera suficiente sin una base sólida en lo que se consideraba correcto? Durante esos días de reflexión y trabajo arduo, se dio cuenta de que estaba constantemente midiendo sus pensamientos y palabras, buscando aprobación incluso en su proceso creativo. Un día, en un arranque de frustración, decidió hacer algo radical. Se dirigió a la biblioteca y se rodeó de obras que desafiaban los límites de la ciencia convencional. Quería ver cómo otros habían navegado por esas aguas turbulentas y, quizás, encontrar la clave para expresar su propia voz. Página tras página, se sintió invadido por una nueva energía. Cada autor presentaba ideas que parecían locuras en su época, defendidas por una pasión inquebrantable. Al salir de la biblioteca, estaba decidido a abstraer esas voces para formar su propio coro. Esa noche, mientras escribía, le llegó la iluminación: su proyecto no tenía que adaptarse, debía ser el catalizador que provocara el cambio. Días después, en una nueva reunión con la Dr. López, se sentó erguido, sintiendo que había cruzado un umbral. Estoy listo para presentar mi visión, anunció sin dudar, decidido a no modificar ni una palabra por miedo a la desaprobación. Pero mientras reiteraba su postura, sus pensamientos comenzaron a desbordarse, haciéndolo consciente de una realidad que no había querido afrontar: algunos de sus colegas probablemente se opondrían a su enfoque. Ya no era solo cuestión de escribir un artículo, era una confrontación interna sobre el lugar que quería ocupar en el mundo académico. Las dudas, como sombras, regresaban a su mente. ¿Y si su autenticidad lo aislaba aún más? Casi como una advertencia, se dio cuenta de que su búsqueda de la verdad personal podía costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. Mientras la Dr. López lo miraba con una mezcla de expectativa y preocupación, Marco se sintió atrapado en un ciclo de autoevaluaciones. ¿Sería realmente capaz de enfrentar las críticas sin perder su esencia? La pregunta lo golpeó tan fuerte que sintió que el peso de la decisión lo empujaba hacia atrás. El umbral era claro, pero el abismo que se presentaba ante él seguía siendo aterrador. Sintió que este era un momento decisivo. Justo cuando iba a responder, la puerta de su mente se abrió a una nueva posibilidad. Un nuevo pensamiento iluminó su luz interna: quizás la resistencia no se trataba de ganar o perder, sino de ser capaz de mantenerse firme en su verdad. Pero, ¿qué pasaría si esa verdad no era suficiente para cambiar la perspectiva de los demás? Mientras su voz temblaba, una idea retumbó en su interior: estaba dispuesto a arriesgarlo todo por algo que podía transformar no solo su carrera, sino su vida. Marco se sentó frente a su computadora en una calma sombría.
El silencio de su habitación era interrumpido únicamente por el suave teclear de sus dedos. Había estado revisando y editando su artículo con la Dr. López, pero en su mente había algo más en juego, la autenticidad de su voz. Después de semanas de lucha interna, decidió que su próximo paso debía ser claro y decisivo. Se enfrentaría a sus temores y defendería su enfoque único sobre los herbívoros prehistóricos, sin concesiones. En ese momento, comenzó a escribir como nunca antes lo había hecho. Las palabras fluyeron con una energía renovada, cada oración no solo analizaba sus hallazgos, sino que contaba la historia de cómo esos gigantes habían influido en su entorno y implicaban lecciones importantes para el impacto que los humanos tienen en el planeta hoy. Marco supo que este no sería solo un artículo sobre paleontología. Era un manifiesto de su pasión. Una semana después, llegó el día en que presentaría su investigación en la reunión de académicos. Se encontraba en una sala grande, rebosante de investigadores reconocidos de todo el mundo. A medida que se preparaba para abrir la presentación, el nerviosismo se transformó en una chispa de determinación. He llegado hasta aquí por mi amor por la paleontología y por el deseo de ser auténtico, pensó. Al iniciar su exposición, la composición de su voz resonó en el silencio expectante de la sala. Marco habló sobre su enfoque audaz, describiendo intricados vínculos entre los ecosistemas prehistóricos y los actuales. Compartió su visión sobre cómo las prácticas sostenibles provienen de comprender cómo estos herbívoros coexistieron en un equilibrio delicado. Durante los primeros minutos, notó algunas miradas escépticas, pero en lugar de dejarse afectar, se sintió impulsado a seguir. Estaba ahí para comunicar su verdad, no solo datos fríos. Cuando terminó su presentación, la sala estalló en un aplauso sincero. Marco envolvió su nerviosismo en un abrazo caluroso de reconocimiento. En ese instante, comprendió que había logrado mucho más que compartir datos, había creado una conexión genuina con su audiencia. Entre las caras conocidas, pudo ver a la Dr. López sonriendo, asintiendo con aprobación. Esa validación personal que anhelaba era ahora una realidad. Sin embargo, no era solo la ovación lo que le generaba una satisfacción profunda. 2 días después, recibió un correo de la organización de la conferencia. Le informaban que habían elegido su artículo para ser publicado en la revista de paleontología más prestigiosa del país. La noticia le llegó como un relámpago de luz, iluminando su camino de una manera que nunca había imaginado. Aquel artículo no solo sería una verificación de su dedicación, sino un testamento de su crecimiento. Marco se sintió transformado, como si hubiera atravesado el umbral de un antiguo búnker donde había estado atrapado por sus miedos. Ya no era solo un soñador desde el pequeño pueblo de Atotonilco, ahora era un paleontólogo en ascenso. Unos días después, se reunió nuevamente con la Dr. López para discutir el próximo proyecto. Estoy orgullosa de ti, Marco. Has demostrado que ser auténtico es clave en nuestro campo, dijo, mirándolo a los ojos. Ese reconocimiento resonó con él, era la validación definitiva que buscaba. Marco se dio cuenta de que su verdadero triunfo radicaba en haber encontrado su voz y su pasión por la ciencia a pesar de las limitaciones y las expectativas. Había atravesado el abismo del miedo y había emergido no solo como un mejor científico, sino como una persona más completa. Su sueño de ser un paleontólogo había comenzado a realizarse, y más allá de eso, había aprendido que la valentía de ser auténtico era lo que verdaderamente importaba. Mientras salía del despacho de la Dr. López, mirando al horizonte, comprendió que cada paso adelante era una celebración de su perseverancia. Había conquistado no solo retos profesionales, sino también su propia autolimitación. La búsqueda de su pasión se había transformado en un viaje de autodescubrimiento que apenas comenzaba. Así, con una confianza sólida y una visión clara, Marco se adentraba hacia un futuro lleno de posibilidades, listo para contar la historia de los herbívoros prehistóricos, pero sobre todo, su propia historia de superación. No esperes ni un segundo más para ser parte de este viaje emocionante hacia la autenticidad y el éxito.
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que inspirarán tu vida. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este contenido. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, cada opinión cuenta y nos motiva. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones.